Bueno, moi boas tardes a todas e a todos, querido presidente, secretario xeral, candidato por Ourense, que o vexo coa bufanda tamén por aí, candidato de Lugo, secretario xeral e demais, pero en particular a todos militantes e afiliados, alcaldes e alcaldesas do Partido Popular que estades aquí nesta convención do Partido Popular en Santiago. Benvidos. Bueno, decir que estamos aquí, Agustín e eu, en minoría, pero, bueno, suele suceder así, o sea que, por lo tanto, non debe extrañar. E, en todo caso, o que vamos a intentar escoitalos a eles, e despois tamén, de alguma maneira, escoitarvos a vos, en esta aposta que quere facer o Partido Popular, precisamente de falar dos problemas que nos preocupan e, en definitiva, dos retos que, de alguma maneira, debe ter un país como Galicia, un país máis competitivo. Para elo, temos, creo que, un panel de exponentes que probablemente eu non sería capaz de ter ao meu lado, pero si o Partido Popular é capaz, e a sociedade galega, precisamente de poder ter aquí a 4 persoas que cada unha, desde o seu ámbito, pois teñen grandísimos conocimientos en materia do que levan feito, sobre todo no ámbito da administración pública, en a capacidade de gestión que todos se le supone, pero aquí máis que demostrada. Por lo tanto, me acompañan Ana Pastor, que non necesita presentación, igual que o propio alcalde de Santiago, igual que a candidata de Vigo, Elena Muñoz, ou neste caso Julia, como voceira do Partido Popular en Monforte, e esperemos, ademais, que próxima alcaldesa desa fermosa vila lucense. E, de alguma maneira, o que nos piden que se fale aquí esta tarde son, precisamente, pois, os retos, neste caso, dunha comunidade autónoma e dun país máis competitivo. E, de alguma maneira, tamén, como se dixo aquí, nesa presentación, hai persoas das 4 administracións que, de alguma maneira, compoñen a organización territorial deste país e, sobre todo, tamén, no caso de Julia, desde a visión, probablemente, dun concello do interior de Galicia, no caso de Elena, dun concello, precisamente, do máis grande e o máis populoso de Galicia en población, e despois, no ámbito, precisamente, da cidade de Santiago, da capital de Galicia, como é Agustín Hernández, que, bueno, primeiro ten a visión de haber traballado nunha administración provincial, despois na comunidade autónoma, xa o fixera anteriormente tamén, e agora no reto de ser, neste caso, alcalde da capital de Galicia. E, por suposto, a ministra, que temos a oportunidade de que está hoxe con nós, pero a oportunidade a tuvemos tamén onte, donde, conxuntamente co presidente do Goberno de Galicia, pois puxo en marcha a columna vertebral, unhas melloras, eu diría que fundamentales para os próximos anos, na columna vertebral das comunicacións en Galicia, que é precisamente a autopista do Atlántico, tanto en Santiago, en Pontevedra e Vigo, e tamén, evidentemente, hai melloras na cidade da Coruña. Por lo tanto, a ela lle vai a tocar o reto e a aposta que está facendo ela e o presidente do Goberno de España, Mariano Rajoy, en darnos algo que parece que non lle damos a importancia que realmente ten, pero que será a alta velocidade para con Galicia e que, de alguna maneira, ese eixe atlántico que neste mismo ano vamos a ter a oportunidade de poder percorrer de Coruña a Vigo a través da alta velocidade, sobre todo esa aposta feita no momento máis difícil, no momento máis complicado desde o punto de vista económico, pero sobre todo coa seriedade, co rigor e co compromiso da ministra que hoxe temos aquí, o orgullo e satisfacción de contar con ela e, sobre todo, sabendo que a pontevedresa é galega para defender os nosos intereses. Por iso, eu creo que non debo estenderme máis, senón que deben ser eles. Temos un tempo marcado precisamente para poder falar destas cuestións entre 5 e 7 minutos. Vamos a intentar que ese tempo sea o axeitado, se non daremoslle unha pequena prórroga, pero en todo caso debe abrir, como non, esta primeira intervención o alcalde que hoxe nos acolle, o alcalde desta preciosa cidade de Santiago, que non é outro que Agustín Hernández.
Boas tardes a todos e a todas, querido presidente, secretario xeral, compañeiros e compañeiras, especialmente compañeiros de corporación, compañeiros da miña cidade de Santiago de Compostela. Boas tardes a todos e a todas. Estou seguro que os aquí reunidos, todos os que estamos hoxe aquí, e tamén a inmensa maioría dos cidadáns, somos conscientes de que a nosa economía ten, sin dúbida, que continuar avanzando para seguir ofrecendo resultados satisfactorios que axuden a recuperar a confianza. Temos que abandonar definitivamente os problemas e camiñar cara ás solucións. E temos que facelo involucrando, como non podría ser de outro xeito, a toda a sociedade. O Partido Popular, sin dúbida, fixo un gran traballo nesa dirección. Primeiro, dende a súa chegada ás corporacións locais, ás corporacións provinciais, logo despois, coa chegada ao Goberno de España, asumindo reformas de gran calado na millora da administración para corrixir o déficit público, na legislación laboral para facilitar a creación de emprego ou insertando recursos para poñer a flote o afundido sistema financeiro, para salvar os nosos aforros, non para salvar os bancos, para salvar os aforros de todos os españois. Foron medidas que provocaron, é certo, incomprensión e sacrificio a todos os cidadáns, pero agora, sin dúbida, comenzan a dar os seus froitos. Sabíamos que para lograr a recuperación era preciso cambiar o funcionamento de moitas unidades e mecanismos da nosa estrutura económica, incluindo, claro está, como non podería ser de outro xeito, as administracións públicas, que precisaban e seguen a precisar unha fonda transformación para renovar as súas estruturas incapaces de dar resposta coa axilidade precisa aos recentes retos e as exigencias da actualidade. Porque as administracións públicas, e en concreto as administracións locais, non teñen por que ser un atranco para a competitividade, entendida esta como a capacidade de xerar satisfacción co menor custo posible, sino que poden e deben exercer como elemento fundamental para o bo funcionamento do mercado a actuar elas mesmas como un modelo de excelencia. Con carácter xeral, o Partido Popular fixo en todas as administracións o que tiña que facer para, en primeiro lugar, diagnosticar os problemas, para remediar os males, para deseñar os camiños a percorrer e iniciar a senda do crecemento e o progreso. Fixémolo nas administracións locais actuando con responsabilidade. Non fai tanto tempo que os concellos eran todos eles administracións ineficientes, que non pagaban nin servizos nin obras. Non fai tanto tempo que os concellos eran máquinas de endebedamento e de gasto público improductivo. Centos de miles de facturas sin pagar, milleiros e milleiros de provedores en situación crítica. O Partido Popular mudou en España esa situación con carácter xeral a nivel de todo o Estado. En o Concello de Santiago, o Partido Popular ven traballando precisamente nesa dirección, a pesares dos problemas que tivemos nesta legislatura. Primeiro, saneando a economía municipal, desenvolvendo un plan de axuste na procura do control do gasto e tamén dos ingresos, a contención da débeda e a implicación dos centros xestores no día a día da xestión económica. Así, logramos corrixir o déficit, alcanzamos o superávit e logramos capacidades de financiamento con recursos propios. Pero o máis importante é que reducimos un 38% a débeda pública e, sobre todo, reducimos a carga financeira sobre os cidadáns nun 40%, aumentando este ano, o ano 15, o investimento productivo nun 20% e nun 18% o gasto social. Nunca tivo Santiago de Compostela tanto porcentaxe de gasto social como co Partido Popular no ano 2015. Estamos no camiño de resolver o gran reto de facer unha administración eficiente que poida actuar como modelo do sector privado e que, sobre todo, poida contribuir a mellorar a competitividade, non só coa millora da propia xestión, sino establecendo marcos de colaboración estable co tecido empresarial, co tecido social, dos que poidan derivarse beneficios mutuos, utilizando, como non podría ser de outro xeito, o tecido empresarial e, por suposto, a nosa universidade. Queremos apoiarnos nas institucións públicas e no sector privado para cooperar
na satisfacción dos intereses xerais. Temos a certeza de que a innovación debe ser un piar para a competitividade das empresas e tamén das propias administracións. Para iso, estamos a desenvolver unha estrategia baseada na innovación para dotar a cidade de solucións tecnolóxicas que redunden nunha millora da información e da transparencia e tamén dos servicios e da súa sustentabilidade. Millores servizos, máis eficientes, que redunden na millora da calidade de vida dos nosos veciños. Estamos a falar de cuestións que afectan a vida cotiá dos nosos veciños. Ferramentas tecnolóxicas para ordenar mellor os nosos aparcamentos, dispositivos que permitan coñecer en tempo real a posición dos autobuses e o tempo de espera, millora na eficiencia enerxética coa implantación de tecnoloxías LED e dispositivos intelixentes nos pasos de peóns, información turística de última xeración, información a través de dispositivos móviles de calquera cuestión de competencia municipal, xestión máis eficaz e eficiente dos servizos de abastecemento, de saneamento, recollido de lixo, etc. En Santiago, o Partido Popular estáse a ocupar precisamente de innovar, de progresar e de mellorar a través da xestión. Toca xestionar con eficacia, pero de aquí ao día 24 de maio toca tamén trasladar á cidadanía unha vontade clara e inequívoca de transparencia, de honestidade, de rigor, de limpeza, de proximidade á xente, de renovación e de regeneración. O Partido Popular pode ser, estou seguro, que vai ser e ten que ser o partido que lidere a nova forma de facer política que a xente demanda. Máis próxima, máis humilde, máis pegada ao terreo e ás persoas, en definitiva, máis normal. Ese e non outro é o noso reto. Preocuparnos polos nosos veciños, preocuparnos da xente. A nós, danos igual o que fagan os outros. Nos ocupamos da xente, dos veciños. Eles, os outros, só se ocupan de pechar o paso o Partido Popular. Ese é o único obxectivo que teñen. Ese é o único que lles une. E a pesar diso, non teño ninguna dúbida que en Santiago de Compostela, o 24 de maio, imos gañar e imos gobernar. Acaba de decir Agustín, creo que conoce a realidad perfectamente xa de Santiago, sabe evidentemente cales son as súas necesidades, está, de feito, poñendo en marcha melloras necesarias para con esta cidade que eu creo que é todo un lujo precisamente ter ao frente a unha persona como Agustín Hernández, entregada prácticamente en cuerpo e alma a esa magnífica tarea de ser o primeiro dos compostelanos traballando pola súa cidade. E agora lle demos dar a palabra, neste caso, a Julia, como responsable do Partido Popular en Monforte, e que de alguma maneira esperamos, estamos seguros delo, de que tamén conoce, despois dos anos de trayectoria, as necesidades dali e, sobre todo, para poder xestionar a partir do 24 de maio os intereses desa inmensa maioría de monfortinos que despois dunha etapa de nacionalismo, pois chega e debe chegar de novo a etapa do Partido Popular. Julia, adiante. Rafa, buenas tardes a todos. Saludo a los ponentes y al presidente, al secretario regionales. Yo no oculto que cuando me dijeron que tenía que participar en esta ponencia y quiénes eran los ponentes, pues me preocupé, y además me preocupé mucho, porque hablar de competitividad con quien se lo sabe todo de infraestructuras, de logística, de transportes, de economía, pues impone, ¿no? Yo me pregunté qué podría aportar yo a esta cuestión de un país que quiere ser competitivo, los retos que se nos presentan. Y entonces me pareció que ninguna de estas cuestiones podría ser tratada más por mí de forma más amplia y mejor de lo que lo van a hacer ellos, ¿no? Así que yo opté por quedarme en una zona de seguridad e irme a algo que conozco, que es mi entorno, mi territorio, y entonces plantear esta cuestión de la competitividad desde la óptica de la importancia
de considerar para ser competitivos no solo la competitividad desde el punto de vista sectorial, sino también desde el punto de vista de los territorios. Ese aspecto territorial de la competitividad que nos lleva a pensar en la conveniencia y en la necesidad de crear centros económicos también en esas pequeñas áreas territoriales y en la trascendencia que ser o no ser competitivos pues, tiene para quienes vivimos como yo pues, en una ciudad, la segunda ciudad de la provincia de Lugo en población, una ciudad además que puede servir perfectamente como ejemplo de la importancia que con el tiempo va teniendo las decisiones que se toman y una ciudad que, como seguramente todos sabéis, fue un nudo ferroviario muy importante durante décadas, por tanto, una ciudad en la que se dotaba o se daba cobertura de puestos de trabajo en torno a 3.000 personas, el ferrocarril, y que en un momento determinado pues esa fuente de trabajo y esa fuente de riqueza pues, dejó de serlo, dejó de ser una expectativa para el futuro. Y entonces, bueno, pues los monfortinos, ¿qué hicimos ante eso? ¿No? Bueno, pues lo que hicimos los monfortinos es algo que es perfectamente entendible, que fue invertir, ¿no? Inversión en capital humano, invertir en el desarrollo, en la mejor formación de sus hijos, en la mejor cualificación. Pero claro, eso no llevó aparejado pues, un crecimiento también de la productividad en términos económicos. No se buscaron otras expectativas, no buscamos iniciativas, no planteamos esto de la competitividad de lo que estamos hablando en los términos que hoy lo entendemos y eso representó que cuando esa fuente de riqueza, que era el ferrocarril, dejó de serlo, pues nos encontramos con que pues nuestras expectativas se planteaban inciertas, nos encontramos con que toda esa gente muy cualificada pues no retornaba y por tanto esta gran inversión en capital humano no tenía retorno sobre el territorio y entonces ahí llegamos a la primera reflexión sobre la importancia de tomar decisiones que nos vayan orientando en la línea de la competitividad, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Pues que esa primera reflexión nos obliga a pensar que nada es para siempre, que evidentemente aquella ventaja que en su momento fue disponer del ferrocarril y de aquel nudo ferroviario, pues no es sostenible, no fue sostenible a largo plazo y parece que ninguna ventaja tiene por qué ser sostenible a largo plazo si no se hace convivir con iniciativas y con estrategias que permitan desarrollarlas pues, en otro orden de cosas, ¿no? Abriendo otras posibilidades. Bueno, yo soy de la opinión de que a veces es más importante tener y contar con esas iniciativas, puede ser más importante que los recursos mismos que se tengan o incluso que el tamaño del lugar donde se viva, ¿no? Nosotros, así como hago esta pequeña reflexión para ver hasta qué punto fue importante en una ciudad como la mía tener aquella ventaja ferroviaria e irla perdiendo, pues también tenemos el ejemplo contrario ahora mismo y bastante reciente, el ejemplo de lo que se puede hacer contando con iniciativas privadas, porque evidentemente la Administración no puede sustituir a la iniciativa privada, pero también con unas ciertas estrategias que, bueno, pues que encaminen hacia el desarrollo, hacia la competitividad y esto siempre en el marco de estas pequeñas áreas territoriales que son también muy importantes, ¿no? Nosotros en la Ribeira Sacra creo que tenemos un ejemplo que es que en los últimos años tenemos los cañones del Sil, tenemos un patrimonio paisajístico, un patrimonio cultural, tenemos unos viñedos, una industria, una actividad vitivinícola. Eso estuvo ahí siempre, pero el hecho de contar con ciertas iniciativas privadas y el hecho de que ciertas estrategias también de la Administración pública nos permitieran convertir esa actividad del vino en una actividad que pasó de ser tradicional a una actividad empresarial, pues nos hizo convertir algo que siempre estuvo ahí en una marca que es Ribeira Sacra y que tiene pues, un potencial enorme. Por tanto, estas estrategias y estas iniciativas hacen que también en las zonas del interior, en las pequeñas áreas territoriales, pues existan posibilidades, que es posible, que es necesario apostar además por el territorio y, por tanto, como decía antes, si es importante contar con la iniciativa privada, porque eso no lo puede sustituir nadie,
hay un aspecto en el que hay que incidir, que es en el de cultivar la cultura del emprendimiento vinculada al propio territorio, ¿no? Es decir, trasladarle pues, a nuestras generaciones jóvenes, a quienes van a vivir allí en esas zonas, las posibilidades que tenemos, trasladarles que son lugares donde existe un potencial y que, por tanto, eso hay que cultivarlo, ¿no? Esa cultura del emprendimiento vinculada al propio territorio, porque a lo mejor en áreas más grandes, en áreas donde se concentran grandes núcleos empresariales o industriales, es más fácil, ¿no? que al amparo de eso pues florezcan esas iniciativas o que se sea creativo, emprendedor, pero en zonas como como donde yo vivo, pues es más difícil y eso hay que realmente cultivarlo y estimularlo. A mí me gustaría destacar la importancia de que esto vaya a la par o que vaya acompañado de estrategias de la Administración, ¿no? Porque la iniciativa privada no puede ser sustituida por la Administración pública, pero la iniciativa privada por sí sola a veces tampoco es capaz. Y como lo que queremos es ser competitivos, pues para nosotros es muy importante disponer de esas infraestructuras de las que hablamos tantas veces en materia de comunicaciones. Agustín lo sabe bien, de ese esfuerzo pues, para la vía de altas prestacions, de la importancia que tiene para nosotros pues, la A76, que seguro que la ministra también la tiene presente, del esfuerzo inversor que se está haciendo en el Puerto Seco y de esto acompañarlo, estas inversiones con esas estrategias que permitan hacerlas también rentables, ¿no? Aquello que yo les contaba antes de Monforte y de lo que supuso el ferrocarril nos lleva también a la reflexión de que es necesario, cuando se toman decisiones, pues contemplar y tener presentes también los efectos que produce sobre estos pequeños territorios, ¿no? Porque a veces pues, no hay alternativas y en aquel momento, pues hace décadas, alguien decidió pues, que el ferrocarril no tenía que estar allí localizado como núcleo y, por tanto, nosotros ahora lo que nos corresponde es mirar hacia el futuro, mirar hacia esas expectativas que tenemos de ser un nudo ferroviario en el conjunto y en el mapa de la logística, el transporte por mercancías en Europa. Así que yo quisiera concluir diciendo que uno de los retos, en mi opinión, para que un país sea verdaderamente competitivo debe ser buscar también la competitividad en esas pequeñas áreas territoriales, ¿no? Ser capaces de crear centros económicos en zonas como donde yo vivo, ser capaces de esa forma de fijar población al territorio, de mantener la calidad de los servicios y de esta forma pues, conseguir una sociedad más igualitaria, ¿no? Que en definitiva es lo que perseguimos todos. Yo creo, por tanto, que el objetivo de todos es eso, es un país en crecimiento. Si a mí me preguntan sobre las posibilidades que puede haber en una ciudad como la mía, pues muchas posibilidades, todo por hacer, pero sobre todo mucho en la senda del estímulo, de trasladar esa idea de que tenemos que ser competitivos, de que tenemos que saber hacia dónde queremos ir después de muchos años viviendo de un recurso tan fácil, ¿no? Como este que yo os contaba. Y bueno, os pido disculpas por tanta licencia o tanta referencia a mi entorno, porque hablábamos de competitividad y yo quise trasladar pues, ese aspecto también que hay que cuidar, que es el de la búsqueda de la competitividad también en las pequeñas áreas territoriales, no solo en los grandes núcleos, que también, y que voy a decir yo, estando aquí pues, con Agustín, que es además el alcalde de nuestro estandarte turístico de la comunidad, y con Elena, que se presenta como candidata pues, a la ciudad industrial por excelencia de Galicia, ¿no? Pero que se tenga presente también la importancia de que la competitividad se extienda también a estas áreas territoriales, yo creo que es fundamental. Y como para ser competitivos no hay que dejar pasar ninguna oportunidad, pues yo aprovecho esta, como no podía ser de otra manera, para invitaros a que visitéis Monforte, a que visitéis la Ribeira Sacra, que disfrutéis de nuestros atractivos y, por supuesto, os toméis unos buenos vinos de nuestra denominación de origen. Así que nada más y muchas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, neste caso, a Julia, que mentre escoitamos a Julia e miraba aquí á primeira fila, vio o candidato de Pontevedra, a Jacobo, e son dúas cidades cunha dimensión ben distinta, non?
pero gobernadas por nacionalistas con moitísimo populismo, pero que eles nunca son responsables de nada. Probablemente, no caso de Pontevedra, é a cidade con maior número de parados de toda Galicia, igual que Monforte, que debería ser un pobo cheo de oportunidades para o emprego e que non o está sendo, pero, sin embargo, eles nunca son responsables de nada en esa materia. Dicen, non, eso non é a nosa responsabilidade, pero xa digo, son povos que, de alguna maneira, estos alcaldes actuales, que o de Monforte xa non vai a volver a ser candidato, polo tanto, non o vamos a ter aí, pero que sí convirten esas cidades en moito populismo, pero escasas posibilidades para as persoas que le van buscando un referente. E creo que no teu caso, Julia, o que debes falar, evidentemente, como falaches aquí, é das oportunidades que tú queres darlle a Monforte, porque ademais é unha área moi importante que ten que fijar población e que, vamos, eu creo que debe estar contigo e cun equipo do Partido Popular pois cheo tamén de oportunidades. Por lo tanto, enhoraboa polo teu traballo, que traballar na oposición non é nada fácil, igual que Jacobo en Pontevedra, estamos diante de dous retos, que é recuperar esas alcaldías para o Partido Popular. E agora, pois, lle toca, neste caso, a palabra a unha candidata que asume o reto de liderar a súa cidade, pero antes que nada, creo que non o dixen ao principio, debo dicilo agora, creo que é un magnífico momento, sei que Elena o compartimos xuntos, de que hoxe despedimos a un compañeiro da corporación, a Pablo Beiro, porque acaba de falecer esta mesma mañán, e creo que persona con discapacidade que levou este partido sempre como reto e probablemente hoxe pois hubiera estado aquí con nós, pero vamos a ter sempre na memoria, igual que me ven á mente pois un concelleiro que tamén perdimos fai uns días da provincia da Coruña, non? Polo tanto, lle rendimos a él un aplauso a ambos os dous nesta tarde polo pasamento dos mesmos. E como decía, pois agora vai a ter a palabra Elena Muñoz, que ten nada máis e nada menos que a responsabilidade de ser a próxima alcaldesa da maior cidade de Galicia e que ten por diante pois 3 meses de intensa dedicación. Eu lle teño que agradecer, ademais, a súa entrega, porque desde o minuto 1 se está entregando a esa cidade con nobleza e, sobre todo, unha cousa que é fundamental en política, que é naturalidade e moita humildade, non? Onte estábamos nun acto coa ministra e co presidente da Xunta de Galicia e se no caso de Elena estaba nun papel absolutamente discreto, tiñamos a un alcalde que non o foi porque ganara as eleccións, sino por todo o contrario. Se uniron, como saben, despois de haber perdido as eleccións, e o que andaba o home era descolocado buscando a ver onde se podía situar para obter unha foto, non? Cuestión que, bueno, pois, de alguma maneira, esa non debe ser a preocupación dun alcalde, senón debe ser a preocupación de gestionar ben os intereses dunha cidade que ten un volumen de paro moi alto e que estou plenamente convencido que neso é no reto que se vai ocupar precisamente a nosa candidata e a próxima alcaldesa da maior cidade de Galicia, que é Elena Muñoz. Por eso que xa, sin máis, lle damos a palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente, y gracias por recordar a Pablo Beiro. Hoy, sin duda, es un día triste para el PP y es un día triste para el Partido Popular de Vigo y está en estos momentos y a lo largo de todo el día siempre presente en nuestra memoria. Por tanto, gracias por recordarlo también una vez más. Presidente, conselleiros, compañeros, ministra, yo cuando planteaba un poco la participación, mi participación en este panel, decía, no podía haber elegido un panel que más adecuara a lo que es la característica principal de mi ciudad, de Vigo, porque realmente Vigo lleva la competitividad en su ADN. Vigo es la ciudad, como ya se ha dicho aquí, más grande de Galicia. Vigo es el motor económico-industrial de esta comunidad autónoma y, por tanto, Vigo sabe muy bien la importancia de la competitividad, la importancia de ser una ciudad competitiva. Porque ser competitivo para una ciudad no es un fin en sí mismo, no puede ser un fin en sí mismo, sino que es un mecanismo, un instrumento para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y desde esta perspectiva nos tenemos que plantear el trabajar para conseguir
esa competitividad. Y esa competitividad se alcanza para una ciudad cuando sus sectores productivos son competitivos, cuando tiene buenos servicios públicos y cuando es una ciudad sostenible también medioambientalmente. Y para mejorar esa competitividad y para reforzar la competitividad hay una cuestión, me voy a referir a tres, y voy a empezar por una que creo clave y más aún, además, compartiendo este panel con la ministra de Fomento. Son las infraestructuras. Las infraestructuras, la accesibilidad de las ciudades es algo fundamental para la competitividad de sus empresas. Y, por tanto, en nuestra ciudad ha sido especialmente importante la apuesta que ha hecho el Gobierno de España, la apuesta que ha hecho el Partido Popular desde el Gobierno de España por incrementar esas infraestructuras y por incrementar la accesibilidad de nuestra ciudad, con algo que muchos venían prometiendo durante muchos años, lo que recordaba esta mañana la ministra, pero que no pasaban de las maquetas y de las palabras huecas. Y ha sido este Gobierno en el peor momento, en la peor crisis económica, cuando ha sido capaz de llevar a cabo estas infraestructuras tan importantes para la ciudad. Lo mencionaban también antes, una de las cuales, voy a destacar tres: la finalización del eje atlántico, la finalización del AVE, que va a ser muy importante para Vigo y va a hacer que Vigo sea más competitiva. También lo que ayer inaugurábamos hacía referencia a la ampliación del puente de Rande, que va a permitir mejorar la accesibilidad a la ciudad, a toda su área metropolitana, y que va a marcar un antes y un después de las comunicaciones para nuestra ciudad. Y como nuestra ciudad es mar, también tiene especial relevancia la apertura de la autopista del Mar de Vigo, porque esa autopista del mar va a permitir incrementar la productividad, va a permitir reducir costes para las empresas, va a permitir también cuidar y tener efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, incrementar la seguridad y, en definitiva, va a hacer que Vigo sea un referente, como ya lo es, portuario en todo el mundo. Pese a que el puerto vigués quedó fuera del mapa de los grandes puertos europeos, y no quiero dejar de recordar que fue en época de un ministro que se decía muy gallego, pero que al final fue uno de los que más perjudicó a esta comunidad autónoma, esta autopista del mar que ha conseguido el Gobierno de España ha devuelto a Vigo ese peso que le corresponde dentro de los puertos de todo el mundo. Por tanto, tres importantísimas infraestructuras que van a beneficiar de una forma clave a nuestra ciudad en los próximos años y que se han puesto en marcha en el peor momento económico posible, es decir, haciendo un esfuerzo y priorizando esta ciudad sin duda, y eso se lo tenemos que reconocer al Gobierno y se lo tenemos que reconocer a la ministra en ese punto. También hay que hacer referencia no solo a las grandes infraestructuras, sino también a los acuerdos que son más reducidos, pero que sin duda mejorarán la accesibilidad de nuestra ciudad, como es el acuerdo que va a firmar pues, lamentablemente sin el Ayuntamiento de Vigo, la Xunta de Galicia, con 12 concellos del área metropolitana, que permitirá a los ciudadanos beneficiarse de importantes descuentos a la hora de moverse entre las diferentes áreas, entre los diferentes concellos de nuestra área metropolitana, y que va a suponer una mejora para ellos. Esperemos que, aunque sea tarde, mal y a rastras, el Ayuntamiento de Vigo asuma que tiene que pensar en los beneficios para los vigueses y que los vigueses se merecen tener ese ahorro y tener esos descuentos que va a permitir este convenio que se va a firmar por parte de la Xunta de Galicia. También una ciudad, y el segundo eje que os quería comentar, es importante la competitividad para sus sectores productivos. Los sectores productivos de Vigo son sectores que además son estratégicos para toda la comunidad autónoma. Estamos hablando del sector de la automoción y del sector naval, y ahí ha habido una participación intensa y una iniciativa intensa por parte de la Xunta de Galicia. Hoy está aquí el presidente que ha encabezado esa iniciativa, porque también hay que empujar, aunque no esté en el ámbito de tus competencias, para conseguir mejorar la economía y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y se ha conseguido gracias a esa mediación en el sector naval y en el sector de la automoción. Y, en tercer lugar, dentro de nuestros sectores productivos, cómo no resaltar nuestro sector mar-industria. Ese sector, ese complejo que ha sido clave
a lo largo de toda la historia de la ciudad, pero que lo ha sido también especialmente en momentos de crisis económica, que ha dado un ejemplo de lo que debe de ser un comportamiento de un sector industrial y que ha seguido siendo uno de nuestros motores más importantes. Desde luego, yo creo que Vigo tiene asentado en el mar su motor más importante para la recuperación económica y tenemos que aprovechar el mar para potenciar esa recuperación económica que tenemos que afrontar en los próximos años. Y para el mar está siendo clave y será clave una de las grandes infraestructuras que se está haciendo en la ciudad en estos últimos años por parte del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, como es la depuradora. La depuradora que conseguirá el completo saneamiento de nuestra ría, que es nuestra fuente de riqueza, que es la fuente de vida de muchos de nuestros vigueses y viguesas y que, por tanto, va a suponer que los vigueses podamos quitarnos un problema que llevábamos teniendo en los años anteriores. Estábamos, hay que recordarlo, hace no pocos años pues amenazados de una sanción por parte de la Unión Europea y fuimos capaces de sacar adelante ese gran proyecto de la depuradora para la ciudad. También hará falta que dentro de nuestras empresas sigamos apoyando la innovación, sigamos apoyando el I+D+I, sigamos apoyando nuestros sectores estratégicos a través de la participación de la universidad, de los centros de I+D+I, a través también de la participación determinante que está teniendo en los últimos años la zona franca de Vigo y, por tanto, siguiendo apoyando a nuestras empresas y también a nuestros emprendedores. No debemos de olvidar que los emprendedores son también una fuente de riqueza para toda la comunidad y especialmente también en una ciudad emprendedora como es la ciudad de Vigo. Y hay que darles oportunidades, hay que crear y ampliar los espacios para que ellos trabajen, hay que incentivar fiscalmente las medidas para el emprendimiento, para generar actividad y para generar empleo, porque todas estas medidas de las que os hablo tienen un fin y es la generación de empleo. Se decía esta mañana, y con mucha razón, que la mejor política social es aquella que está orientada a crear empleo, a darles a las familias oportunidades de que a través de su trabajo consigan los recursos suficientes para mantener a sus familias. Y en esto también las administraciones públicas tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aprender y que aplicar en nuestra propia casa lo que las familias aplican en las suyas. Tenemos que conseguir ser más ágiles, tenemos que conseguir ser más eficientes y tenemos que conseguir ser más útiles para los ciudadanos, eliminando barreras innecesarias, facilitando la operatividad y facilitando la ayuda a todo aquel que lo necesita. Y para eso debemos de gastar menos en nosotros y para poder así gastar más en lo que verdaderamente importa. Y hay que aprovecharse, hay que agilizar el funcionamiento de la Administración en todos los niveles, también de la Administración local, para dar ese mejor servicio. Y tenemos además ahora una herramienta inmejorable, que es la Administración electrónica, para conseguirlo. Por tanto, mejorar competitividad, como decía al principio, con un objetivo claro, que es el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y para mejorar esa calidad de vida y el bienestar, también en Vigo se está haciendo la mayor obra sanitaria de España y seguramente también de Europa. Un hospital público que se está haciendo también en el peor momento de la crisis y que sin duda será un antes y un después en la sanidad pública de nuestra ciudad y en la de toda el área metropolitana. Infraestructuras, como veis, inversiones, como veis, realizadas en plena crisis económica y, sobre todo, y lo que también quería resaltar, es que se han hecho no gracias a la contribución del Ayuntamiento de Vigo, sino que se han conseguido hacer a pesar de las trabas que ha puesto el Ayuntamiento de Vigo. Yo creo que eso es un error, es una forma errónea de entender la política, que hay que entender la política desde la cooperación, desde la colaboración con todas las administraciones, desde luego desde la coordinación con todas las administraciones. Tenemos el convencimiento, porque así lo llevamos también en nuestro ADN, el Partido Popular, que hay que colaborar para pensar en los ciudadanos,
para ver qué es lo mejor para los ciudadanos y, sin duda, eso será el núcleo del proyecto que llevemos del Partido Popular para la ciudad de Vigo en las próximas elecciones. Galicia tiene que aprovechar, Vigo tiene que aprovechar su posición estratégica, tiene que aprovechar que es la puerta del Atlántico, tiene que aprovechar sus sinergias como ciudad clave en la eurorregión Galicia Norte de Portugal y tiene que tender la mano, no cerrar sus fronteras. Tenemos los mejores ingredientes para construir un Vigo de futuro para todos los vigueses, para el presente y también para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos y, desde luego, no podemos perder esa oportunidad, porque Vigo importa y, desde luego, Vigo importa y mucho al Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, moitas gracias a Elena, que, como poden comprender, ten as ideas moi claras e, ademais, neste ámbito que conoce ben, porque tuvo a responsabilidade precisamente das cuentas da nosa comunidade autónoma de toda Galicia, pois sabe precisamente o que quere. Facía, de alguma maneira, énfasis en algunha desas cousas, de que Vigo sigue sendo, sin duda, o motor económico e industrial do sur de Galicia, prácticamente, eu diría, de Galicia tamén, co outro polo que temos na provincia da Coruña, na cidade da Coruña, e a pena é que non teñamos precisamente ao frente desta cidade un responsable público que cooperara para que Vigo, de alguna maneira, tuvera maiores oportunidades. Con el, co actual responsable, como digo, as líneas de colaboración que se entenden con outras administracións non existen, porque el é o que promove que non existan, non? Por lo tanto, é unha verdadeira pena que estamos plenamente convencidos que isto vai a cambiar a partir do 24 de maio e así, de alguma maneira, cooperar coas empresas, cooperar cos municipios que están no alrededor e na área metropolitana de Vigo, en definitiva, facer un Vigo e toda a súa área máis competitivo para as empresas, para as familias e, en definitiva, para toda a sociedade. Por iso que enhoraboa a Elena por asumir este gran reto e, sobre todo, para que poida ser a próxima alcaldesa desta magnífica cidade de Vigo. E agora, de alguma maneira, lle toca a palabra á persona que lle tocou precisamente unha labor de recompoñer precisamente a labor deixada, labor por calificala entre comillas, deixada por un ministro galego, el, como ben decía agora a nosa candidata de Vigo, Elena Muñoz, que deixou precisamente un montón de facturas sin pagar, que, como lle escoitábamos esta mañán, se fixeron obras probablemente innecesarias en Galicia, que as vamos a pagar todos pola súa irresponsabilidade, me estou referindo ao Partido Socialista, en definitiva, e que agora está poñendo orden en todo eso, pero, ademais, está contribuindo a que Galicia teña e poida contar nos próximos anos coas infraestructuras que realmente nos merecemos. Por lo tanto, creo que lle debemos esa naturalidade, esa forma de entender o que necesita Galicia, e esa forma de traballar entregándose todos os días, todas as horas do día, precisamente a esta causa de traballar por un partido e por un país, e, por suposto, que leva no corazón, que é a Comunidade Autónoma de Galicia, que é a ministra Ana Pastor. Por eso, que en nombre de todos, eu digo, non porque teña nada que decirlle para que poidamos quedar ben aquí todos, sino o digo sentidamente de que está traballando e entregándose a Galicia como nadie, en este caso tamén ao Goberno de España, para que este país sea, de alguna maneira, máis competitivo a través das infraestructuras. Solo ver a progresión destos 3 últimos anos, o que houve que recompoñer aí, o orden que houve que recompoñer, e, a pasar deso, poñer en marcha as infraestructuras que ahora mismo ten abertas este Ministerio en Galicia e en España, creo que é o que debemos reconocer todos nesta tarde á ministra Ana Pastor. Por iso que ela nos vai a falar dese gran reto que é un país competitivo. Ana Pastor, ten a palabra. Muchas gracias, Rafa. Bueno, primero, muchas gracias porque la hora no es la mejor y la verdad que esto está pues bastante lleno. Gracias por compartir con el moderador, con mi presidente provincial, con Rafa y presidente de la Diputación, y también con mis compañeros, con las que hoy son candidatas y espero que en muy poco tiempo sean las alcaldesas, la alcaldesa de Vigo y la alcaldesa de Monforte, y con Agustín Hernández, que esta mañana Alberto
cuando le preguntaron, el público, le preguntasteis a Alberto que describiera cómo eran los candidatos a las principales ciudades gallegas, ¿no? Y la verdad que me encantó, ¿no? Porque dijo, a las personas se nos puede describir de muchas maneras, ¿no? Pero cuando le escuché decir lo de Agustín, dice, pues un tipo con un gran sentido común, ¿no? Claro, en lo del sentido común, que es el más común de los sentidos, por cierto, incluía algo fundamental. Es que es la persona capaz de que cada vez que hay un problema lo resuelve, que eso es lo que es el sentido común. Y eso me da pie para deciros que la política, nosotros somos del PP, llevamos unos muchos años, otros menos, somos gente convencida del modelo de sociedad en el que creemos y de nuestras ideas, y las llevamos con orgullo y las defendemos cada uno en la parte que nos toca. Pero además de ser de un partido, además de tener una ideología, de saber qué modelo de sociedad queremos, también cuando tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que gestionar los recursos públicos. Y esto es también una diferencia muy importante con nuestros oponentes políticos. En Galicia hemos tenido un ejemplo de un gobierno bipartito que fue el colmo del desastre para Galicia. Y fueron años de parón para Galicia. Y hemos tenido los ejemplos de gobiernos como el de Alberto Núñez Feijóo, gobiernos como el de Manuel Fraga, que eran gobiernos que tenían estabilidad y que tenían modelo. Pues bien, en política hay que ser también buenos gestores. Y cuando tienes entre manos que gobernar una parte importante de los recursos públicos, lo que tienes que hacer es que lo que gestionas añada competitividad a la economía de tu país y no que el modo de gestionar los recursos públicos sean un lastre para la economía de tu país, que es justamente lo que nos hemos encontrado. Cuando llegamos al gobierno, 3.200 parados cada día. Es decir, cada día que estaba el señor Rodríguez Zapatero, se estaban generando en la última legislatura 3.200 parados al día. Teníamos lo de la prima de riesgo, que la gente dice, bueno, no me hable de la prima de riesgo, que no me importa. Sí, hombre, te tengo que hablar de la prima de riesgo porque eso significaba que España, la prima estaba en más de 600. ¿Sabéis que pagábamos más dinero por el servicio de la deuda, por el pago de la deuda de España, que el presupuesto prácticamente de todos los ministerios? ¿Sabéis que, por ejemplo, mi ministerio era el lastre de la economía española porque se debían solo en el ADIF más de 14.000 millones a los bancos y se debían más de 40.000 del Grupo Fomento? Es decir, había una deuda que yo tenía que destinar más de 2.000 y pico millones a pagar el servicio de la deuda, amortizando un poquito. Y sabéis que había facturas en los cajones, pero ojo, no facturas, no una factura cualquiera, facturas que luego había que pagarle a la gente, la factura más los intereses. Cuando yo cuento lo de los 5.000 y pico millones de Fomento, no son 5.000 millones, es que parte de esos millones son el pago de los intereses por no pagar a tiempo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un político, un gestor, lo que hacemos en el Partido Popular? Lo que tienes que hacer es hacer tu área, tu parcela. Yo he tenido responsabilidad en política social, en sanidad, y la tengo ahora en Fomento. Mirad, Fomento, el Grupo Fomento, tiene la mitad del presupuesto del Estado, es el Grupo Fomento. Son prácticamente 18.000 y pico millones de euros al año, el presupuesto. Y lo que hay que hacer con ese dinero es aplicarlo en aquellas infraestructuras y en modelo de transporte que aportan competitividad, como muy bien explicaba Elena, a la economía española. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando llegamos al gobierno, se estaba debatiendo en Bruselas lo que eran las redes transeuropeas de transporte y resulta que nos encontramos con que la autovía que viene a Coruña no existía en el mapa, se habían olvidado de que había una autovía. Se habían olvidado, por cierto, del puerto de Vigo, se habían olvidado de la red de puertos, la red logística española no existía y tuvimos que poner a Galicia y a España en el mapa y nos tuvimos que pelear en Bruselas. ¿Por qué? No porque nos guste estar en un mapa de Bruselas, no, que también nos encanta, porque estar ahí significa que puedes tener fondos comunitarios. Y, por ejemplo, os puedo explicar que el jueves hemos mandado a Bruselas los proyectos gallegos del resto de España, pero gallegos, a los fondos CEF, a lo que se llaman los nuevos fondos CEF.
Y ahí está una parte, por ejemplo, de lo que es la conexión ferroviaria a Galicia. Y ahí nos hemos peleado en la Unión Europea porque Vigo tenga una autopista del mar, que como yo decía esta mañana, alguno creyó que era una autopista que se construía con pilotes en medio del mar, dado que pasaban los años y los años y no había autopista del mar. ¿Y qué es la autopista del mar? Mirad, la autopista del mar es que Bruselas, a través de lo que se llama el programa Marco Polo, se compromete con una financiación de los Estados francés y español para que haya transporte entre el puerto de Vigo y el puerto de Nantes y Saint-Nazaire, para que la carga que va desde Vigo, que viene de toda Galicia y que viene incluso de Portugal, pueda transportarse en mejores condiciones, que tengamos más transporte en el puerto de Vigo. Y ahora os daré unos cuantos datos. Eso es añadir competitividad. Competitividad es que las tasas de los puertos, este gobierno, el Partido Popular, la ministra de Fomento, ha bajado por primera vez en la historia de España las tasas portuarias. Luego os hablaré de los aeropuertos. Y hemos aumentado las concesiones para que se establezcan empresas privadas en los puertos del Estado en Galicia y en el resto de España. Y eso ha hecho que los puertos hayan cerrado con 482 millones de toneladas. Y ha significado que hemos cerrado con un beneficio de casi 200 millones de euros. Eso es lo que es aplicar medidas para la competitividad. Me estaba acordando, Elena, de que en la campaña electoral el presidente Rajoy y yo misma, que éramos candidatos, nos reunimos con los empresarios de Vigo para decirle que cuando llegáramos al gobierno resolveríamos el tax lease, y lo hemos arreglado. Nos reunimos con el sector naval para decirle que habría carga de trabajo, y hay carga de trabajo y más carga de trabajo que habrá en las ciudades gallegas. Nos reunimos con los empresarios y con la gente de Vigo para decirle que íbamos a introducir competitividad y más empleo a Vigo, y lo hemos conseguido. Fijaros, competitividad es que se puedan establecer empresas, competitividad es que haya menos costes laborales, competitividad es la reforma laboral que ha puesto en marcha el gobierno de Mariano Rajoy. Competitividad, querida candidata y querida amiga y portavoz en Monforte, es que Monforte tiene futuro ferroviario. Pero tú sabes qué futuro ferroviario podía tener el transporte de mercancías cuando yo llegué a Fomento, ¿sabes lo que perdía mercancías? 140 millones de euros al año. Porque no había, por no haber ni un mapa logístico, ni de Galicia ni del resto de España. No había un mapa logístico. No habían trasladado a Bruselas dónde queremos poner nuestras grandes áreas logísticas. El ferrocarril, pasaba un tren que si llevaba carga bien y si no la llevaba, pues no. Y la gran riqueza, que es, por ejemplo, transportar coches a través del ferrocarril, una empresa la habían externalizado prácticamente, Pecobasa, la habían externalizado, que era justamente donde estaba el negocio oportuno para Renfe Mercancías. Y por eso, hoy, para hablar de la competitividad del Grupo Fomento y de lo que aporta Fomento a la economía española, hay que hablar con números, yo siempre digo que a mí me gustan las cuentas y no los cuentos. Y como en Fomento durante tantos años vivimos de cuentos, de protocolos, de decir aquello del Plan Galicia, ¿recordáis? El Plan Galicia, y no sigo, hemos cambiado el rumbo. Y hoy tenemos, en ferrocarril movemos más de 430 millones de viajeros. Solo en Galicia el tráfico de viajeros ha crecido. Y ha crecido, hemos bajado los precios. Increíble. Bajamos los precios y recaudamos más dinero. Y tenemos más beneficios. Muchos más beneficios. Y tenemos líneas en Galicia que han crecido el 28%. Y estamos trabajando en este momento en un plan de cercanías de Galicia. Y vamos a poner en marcha en las próximas semanas el Eixo Atlántico, que va a permitir comunicarnos mejor. Y en el 18 tendremos la entrada del AVE en Galicia a través de Ourense. Y estamos reformando el modelo de mercancías para que Monforte tenga futuro, que no lo tenía cuando yo he llegado al gobierno. Para que Santiago tenga una estación que se acomode a las necesidades de Santiago y a la llegada de la alta velocidad. Y tenemos algo muy importante, que es que Fomento hoy, en vez de ser un lastre, añade competitividad a la economía española. Porque una carretera bien construida, hemos invertido en Galicia 1.000 millones de euros en carreteras, más de 3.000 en alta velocidad,
pero no se ha despilfarrado ni un solo euro. Cuando yo llegué, se habían hecho cosas que son de aurora boreal. Se habían hecho estaciones, terminales aeroportuarias, que eran una cosa disparatada, de miles de metros cuadrados que están totalmente vacías. Y eso, como yo conté esta mañana, venga a reivindicar grandes estaciones y resulta que no construían la línea del tren para que llegara el tren. Y por eso hoy, al terminar la legislatura, nos queda todavía un año, Fomento habla en cifras de productividad, habla en cifras de empleo, creamos 1,3 millones de empleo, habla en cifras porque esos 6.000 millones que hemos destinado a Galicia generan puestos de trabajo. Parte del empleo que se genera en Galicia se genera a través de la obra pública y del transporte. Y no quiero olvidar de la política de vivienda. ¿Recordáis alguna ministra de Vivienda del gobierno de Zapatero que creó una cosa que se llamaba el spa, que no era para ir a bañarse con agua caliente? No, era una cosa que era la sociedad pública de alquiler, que consistía en que cada vez que alquilaban una vivienda le costaba al Estado 5.000 euros. Tenían un Ministerio de Vivienda. Nosotros, con una dirección general, hemos puesto en marcha un plan de 2.300 millones de política de vivienda, de los cuales casi 200 son en Galicia. ¿Para qué? Para que haya rehabilitación de viviendas y para que haya política de alquiler. Y hoy miles de familias gallegas se están beneficiando de esa ayuda al alquiler y de la regeneración urbana. Como no tengo más tiempo, me voy a detener aquí porque ahora hay un debate, hay un coloquio, para deciros que los buenos políticos, los buenos alcaldes, los buenos concelleiros, los buenos conselleiros, como nuestros conselleiros que hoy nos acompañan aquí, como nuestra presidenta del ICO, los buenos gestores son los que hacen posible que la política pública sea una política que incentive la actividad privada, que no lastre al Estado, como por ejemplo, hacer una buena política aérea es que no tengamos un lastre como yo me encontré, de más de 12.000 millones que se debían. Se hacían aeropuertos sin dinero, pidiendo dinero prestado. Y hoy, afortunadamente, los aeropuertos gallegos empiezan ya a despegar. Estamos creciendo. Y hoy, gracias a la política del Gobierno de España, tenemos, como sabéis, la entrada de capital privado en AENA y vamos a mantener una red aeroportuaria que nos va a permitir tener más destinos y ser competitivos. Y esas son las políticas que deben hacer los buenos gobiernos. Y por eso la buena política es crecer, la buena política es crear empleo, como ha hecho Mariano Rajoy, creando 450.000 puestos de trabajo. Y Fomento es el indicador de la recuperación española. Cuando los datos en Fomento van bien, es que la economía es un indicador adelantado de la economía española. Cuando hemos crecido en transporte por carretera, en transporte ferroviario, querida candidata, querida Julia, en transporte ferroviario hemos crecido el 18% con el cambio en nuestras políticas. Nuestros puertos van como un tiro y hoy podemos decir que las infraestructuras que nos habíamos comprometido, que son claves para la competitividad de Galicia, las hemos puesto en marcha y las estamos, muchas de ellas, terminando. Por eso, termino ya. Hablar de competitividad es hablar de que las cuentas públicas estén saneadas y es hablar de que no podemos ser un lastre para la economía de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pois, a verdade é que coa claridade coa que acaba de falar a ministra de Fomento, donde todo ese traballo de 3 anos logrou, evidentemente, con moitísimo sentido común, darlle a volta a todo. Ahora me viña a mente que logrou facer con AENA, que era unha empresa ruinosa, como está hoxe, e que poder adquisitivo, neste caso, que poder económico ten, cando acaba de salir precisamente para que poidan outras empresas participar no capital desta gran empresa, Portos del Estado, que era evidentemente unha empresa tamén prácticamente en quiebra, a propia SEPI e tantas outras empresas do Grupo Fomento que eran unha verdadeira ruína. E me estaba preguntando como un médico é capaz de facer toda esa labor en solo 3 anos nun país que estaba prácticamente na ruína. Daí quería explicar evidentemente o mérito e a capacidade, porque a min personalmente
como a maior parte de vos, nos asombra o traballo que aí se fixo cunha dedicación absolutamente de plena entrega a esta causa. Pero, en todo caso, agora o que ven é un tempo, esperemos que nos deixe un pouco de prórroga, porque creo que hai un equipo para despois, pero, en todo caso, seguro que nos van a dar un poquinho de prórroga, porque creo que o debate é moi interesante. Temos un panel de ponentes extraordinario e, por eso, seguro que hai personas que nos van a preguntar algunhas cuestións e que neste coloquio que vamos a facer a partir de agora poder contestarlles tamén coa maior brevedade posible. Abrimos entonces ese coloquio ás persoas que nos van a pedir a palabra, que alguén seguramente habrá, porque somos unha familia inquieta e seguro que hai preguntas. O alcalde de Ribeira, don Manuel Ruiz. Que non se vai a ver, digamos, directamente beneficiada polo AVE, sí que é algo que nos preocupa. E nos preocupa porque hasta que chegou un goberno do Partido Popular, en aquel momento co ministro Álvarez Cascos, non figurábamos nin nos mapas do que iba a ser a alta velocidade. Despois empezou a ser unha realidade a través do Plan Galicia. Pero desde aquel momento, todos os galegos vimos como se nos ofrecían unhas datas, primeiro 2011, despois 2015, e cando chegou, Mariano Rajoy ao goberno foi quen de dar unha data na que nós creemos é unha data que era 2018, unha data despois de que pasara outro ministro galego que, como aquí se dixo, moito conto, pero pouco nas cuentas. Polo tanto, a nosa preocupación é se realmente a ministra está en disposición de decirnos que os galegos vamos a disfrutar desa infraestructura en 2018 e a mellor forma de sabelo é precisamente sabendo como van as obras. Polo tanto, os de Ribeira, que iremos hasta o concello tan veciño, tan bo como é o de Vilagarcía para collelo AVE, queremos saber se en esa data podemos disfrutar desa infraestructura porque realmente creemos na palabra do que é o noso presidente Mariano Rajoy e da ministra Ana Pastor. Moitas gracias, Manolo. Ten a palabra, por lo tanto, a propia ministra. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Manolo. Decirte que no solo es que puedas creer en la palabra dada, sino que frente al discurso y el PowerPoint, que no había más, que piensa que cuando yo llegué al gobierno, por ejemplo, del eje atlántico, no estaban ni licitadas las obras del eje atlántico. Por ejemplo, una parte entre Arcade y Vigo no estaba ni licitado. Hoy estoy en condiciones de decirte que en unas cuantas semanas se termina el eje atlántico. Pero es que el AVE, la entrada del AVE a Galicia, el AVE a Galicia ha recibido en los años de gobierno popular más de 3.000 millones de euros. Es decir, no sé si os dais cuenta lo que es. Un hospital puedes destinar 300 millones. Esto es 3.000 y pico millones que ya están ahí, que ya están traviesa sobre traviesa y piedra sobre piedra. Por lo tanto, yo te diría que el AVE a Galicia es imparable, que el AVE va a llegar a Ourense la fecha comprometida y ojalá pueda llegar incluso un poquito antes, porque eso es imparable. Concretamente, todo el tramo entre Olmedo y Ourense, es decir, entre Valladolid y Ourense, todo en este momento, excepto la entrada en Ourense, que estamos diseñando el proyecto y la integración en la ciudad, todo está en obras. Es decir, puedes ir desde Taboadela hasta Valladolid, todo en este momento, Valladolid-Olmedo, Olmedo-Zamora, Zamora-Pedralba de la Pradería, los túneles del Padornelo y la Canda, y sigues para abajo, está todo en obras. Por lo tanto, el AVE a Galicia es imparable. Como somos un gran partido, cumplimos coa palabra dada. Habrá que intentar que no caso de Manolo Ruiz e a comarca do Barbanza, unha vez rematada a conexión con Galicia, poderlle facer unha pata para levarlle tamén a esa zona, xa que temos un puente que entra na vosa zona, pois sabes se algún día se vos pode levar tamén a esa bellísima zona do Barbanza. Creo que había algunha pregunta máis. Sí, boas tardes. Sí. Portavoz do Partido Popular en Salceda de Caselas. Adiante. Sí, presidente, gracias. Nada, en primeiro lugar, quería, en nome do mesmo,
as condolencias aos compañeros de Vigo pola pérdida dese amigo e compañeiro ali na corporación, Pablo Beiro. Ben, creo que a convención non é só ser autocomplacente con nós mesmos, creo que hai que ser tamén autocríticos. Se son do Partido Popular, un dos motivos é porque, como ben dixo a señora ministra, é resolver os problemas. E eu creo que temos algo pendiente que creo que se leva falado moito nos últimos tempos, que é o tema da competitividade e, sobre todo, da coordinación que hai que facer dos aeroportos de Galicia. E eu creo que aí é unha batalla que creo que Elena Muñoz, nunha entrevista magnífica que se fixo outro día no medio de comunicación, pois deixou ben clara. E eu me gustaría saber, pois, por parte da señora ministra, pois, como ve esa problemática que hai, pois, de, bueno, pois, xa vemos o que temos en Vigo, o señor que ali pois goberna a pesar de perder as eleccións, pois do que dice a diario ao respecto. E eu creo que temos que saber ser capaces de darlle unha solución a eso para demostrarlle que somos capaces de estar á altura e de desbancalo coas ideas e coas propostas ao respecto. Moitas gracias. Ministra. Bueno, primero de todo, lo que estoy haciendo es pagando los más de 600 millones de deuda, porque se hicieron algunas cosas en los aeropuertos, o la mayoría, o todo, mejor dicho, que se pagaba con dinero prestado. El primer mes, cuando llegué al Ministerio, la nómina de AENA de los aeropuertos no se podía pagar porque no había dinero en la caja. La tuvimos que pagar pagando un poquito más tarde a los proveedores. Y hoy el EBITDA de AENA es de 1.800 millones de euros. Pues bien, gracias a ese saneamiento de la cuenta de resultados, gracias desde luego al esfuerzo que hemos hecho un equipo de gestión, hoy estoy en condiciones de decir que los 3 aeropuertos gallegos que estamos coordinándolos tienen futuro y tienen futuro asegurado. Estamos trabajando con los que quieren trabajar, porque no todos quieren trabajar, en la dirección no de la demagogia, sino de dar las mayores oportunidades a todos los ciudadanos de Galicia y, sobre todo, que nos visite gente a Galicia, que venga gente a través de nuestros aeropuertos. Y eso lo estamos intentando lograr. A pesar, como digo, de algunos, lo estamos intentando. Y estamos trabajando en este momento con la Xunta de Galicia, en que vamos a coordinar un plan para que haya incluso billetes combinados. Eso Nava Castro, que, como sabéis, lleva toda la política de turismo, lo hemos hecho con los trenes turísticos y vamos a hacer ahora billetes combinados, de tal manera que gente que llegue a un aeropuerto pueda tener conexión con autobuses, pero que previamente se le pueda vender el billete conjunto y el billete de tren también. Y estamos haciendo un plan global de movilidad para facilitarle a los que salen, pero a los que llegan, que puedan, por ejemplo, nos encontramos con que algunos aeropuertos no hay un autobús directo desde muchas ciudades. Yo he llegado a Vigo y me preguntan al aeropuerto de Vigo, mire, y para ir a La Toja y para ir a Bayona, eso es lo que estamos intentando solucionar y que sean cada vez más competitivos. Pero sobre todo pagar también la deuda que me dejó el gobierno anterior. Seguramente a pregunta que todos nos estamos facendo tamén será, aparte da que fixo Santi, o problema que agora hai que administrar a situación que hai, si Galicia debería ter 3 aeropuertos ou non, 3 máis 1, porque prácticamente ten 4, non? Pero, bueno, esa pregunta quizá vamos a deixar para outro día, pero creo que é acertado que a veces fagamos esta situación. Pasa ahí. Yo, como no creo que el señor presidente de la Diputación sepa quién soy, pues me presento yo solo, así que... También es cierto. Pues estás en primera fila, entonces hay que presentar. Yo me llamo Andrés, soy miembro de Nuevas Generaciones del PP de Vigo, así que mi pregunta va para la futura alcaldesa. Y, bueno, sabiendo que ella ya es ciudadana de Vigo desde siempre,
pues sabiendo el alcalde que tenemos, rancio como es, que parece que está un poco estancado y que no quiere que Vigo evolucione más que nada haciendo jardines y parques y así, pues queremos también saber pues cuáles son tus propuestas, ¿no? Y cómo vas a cambiar Vigo cuando tú seas alcaldesa. Gracias. Bueno, pois creo que é unha boa pregunta, pero estou convencido que a próxima alcaldesa de Vigo vai estar á altura para dar resposta tamén a esa pregunta, ¿no? Elena. Pues bueno, lo intentaré, presidente. Yo lo que tengo y lo que tenemos, desde luego desde el Partido Popular en Vigo y desde el Partido Popular en Galicia y en España, es una visión completamente distinta de la forma de hacer política que estamos viviendo en Vigo en estos últimos años. Tenemos una forma completamente distinta porque estamos convencidos de que nuestro papel es trabajar por los ciudadanos y no para nosotros mismos, y de que las cosas se consiguen con trabajo, con esfuerzo, con diálogo, con cooperación y llegando a acuerdos. Y en ese sentido el planteamiento es diametralmente opuesto del que estamos sufriendo en estos últimos años. Yo desde luego colaboraré, yo desde luego dialogaré con todos, con todas las administraciones, cualquiera que sea su color político, porque entiendo que mi obligación es hacer lo mejor para todos los ciudadanos de Vigo, y en ese sentido es una convicción que voy desde luego a llevar a la práctica. Es un cambio de modelo. Yo creo que la ciudad no puede estar más cerrada al resto de Galicia y al resto de España, y que la ciudad, para poder avanzar, tiene que colaborar con Galicia, con España, tiene que ir a Europa, tiene que aprovechar, y esta mañana se decía, la gran cantidad de fondos europeos que hay para invertir en proyectos en ciudades. Yo quiero hacer unos proyectos para la ciudad, que la ciudad realmente necesite. En estos 15 días intensos que llevo dedicada al completo a la ciudad, estoy escuchando a todos, me estoy reuniendo con asociaciones de vecinos, con asociaciones empresariales, con asociaciones sociales, para escuchar a los vigueses. Yo lo primero que quiero hacer es devolverle el protagonismo a quien lo tiene que tener, que son los vigueses. Yo no quiero ser protagonista de nada, yo quiero ser un instrumento para que los vigueses tengan una mejor calidad de vida, que tengan unos mejores servicios públicos. No hacer vigueses de primera y de segunda, haciendo humanizaciones en unas calles que no lo necesitan y viendo el estado en el que están otras, como me están transmitiendo muchos vigueses en estos días. Y en definitiva yo quiero gobernar, si los vigueses me dan su confianza, gobernar para todos y ayudándome de todos los mecanismos que haya a mi disposición, desde luego, para conseguirlo, porque yo creo que será en bien de la ciudad, que es lo que voy a perseguir por encima de todo. Bueno. No confrontamos todo el día. Bueno, pois estamos prácticamente rematando. Pediría disculpas por estes minutos que lle ocupamos á seguinte mesa que vai haber aquí, pero en todo caso, Andrés, sabes que a alcaldesa, futura alcaldesa de Vigo ten as ideas claras, pero hai unha cuestión fundamental, que con ela van a cambiar as formas e con eso xa ganamos todos os vigueses e todos os pontevedresos. Eso estou plenamente convencido, ¿no? Porque, como ela ben decía, cooperando cos concellos que hai no alrededor na súa área, tratando con eles de tú a tú, tratando coa Xunta de Galicia, coa Diputación e co Goberno do Estado, que ahora mismo temos un alcalde enfrentado con absolutamente todo o mundo, así non vamos a ninguna parte. E iso é o que vamos a trasladarlle a todos os ciudadanos de Vigo e ciudadanas de Vigo durante esta campaña ou pre-campaña electoral que estamos comenzando. Eu quixera rematar agradecendo este magnífico panel de ponentes que temos esta tarde aquí, pero sin olvidarme nunca, porque estamos diante dese gran reto, dos alcaldes, alcaldesas, dos portavoces do Partido Popular e próximos candidatos que o van a ser, para decirlles convencidamente, eu digo convencidamente, de que para os intereses e de alguna maneira para os retos da nosa Galicia, desta Galicia que temos do futuro, non hai mellor que un alcalde ou unha alcaldesa do Partido Popular. O digo sentidamente porque sei ademais que é así, e polo tanto que vos creades firmemente que iso é realmente así, que para gestionar ben os intereses e para que de alguna maneira poidamos ter alcaldes, en este caso povos competitivos, necesitamos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular. Xa se dixo aquí e se volve a reiterar, sodes os alcaldes, sodes as alcaldesas
que tendes máis sentido común, as que lle dades oportunidades á xente e, polo tanto, estamos nun momento extraordinariamente difícil e creo que non é momentos, neste caso, de andar inventando cousas. É momento, precisamente, de cooperar e de traballar polos ciudadanos pensando exclusivamente neles. E, ademais, e remato, decir que somos o único partido que se presenta para ganar as eleccións. O resto se presentan para ver se xuntos despois son capaces de gobernar. Imaginádevos, ou que se imaginen os ciudadanos de Galicia, que pode salir dai de todo eso. Por iso é tan importante que o voso traballo, o traballo dos que estades aquí, da familia do Partido Popular, dos alcaldes e alcaldesas que o van a ser, moitos deles novos a partir do 24 de maio, durante todo este tempo que nos queda, nos apliquemos a fondo para conseguir o reto máis importante que nos ven por diante, que non é outro que darlle un alcalde ou unha alcaldesa do Partido Popular para as próximas eleccións do 24 de maio de 2015. Eso será o gran reto. Moitas gracias e boas tardes.